Las hermanas misioneras del Padre Fantino presentan Senderos de Santidad. Sean todos bienvenidos una vez más a este su programa Senderos de Santidad a través de su canal La Voz de María, el canal que conduce a Cristo. Recordarle que Senderos de Santidad es un programa dirigido por las hermanas misioneras del Padre Fantino. Y hoy, en el día de hoy, estamos felices porque estamos una vez más con cada uno de ustedes que sé que siempre están atentos a nuestro programa. Y también porque vamos a hablar hoy de un hombre lleno de fe, de una vida muy especial para cada uno de nosotros, como lo es la vida del Padre Fantino. Toda su vida, cuanto lo que es religiosamente hablando, que vivió el Padre Fantino. Y para eso me acompaña en el nuestro querido fundador, el Padre Chelo, quien va a acompañarnos en este día de hoy para nosotros hablar acerca del Padre Fantino. Bienvenido, Padre, a Senderos de Santidad. Gracias, muchas gracias. Gracias a Dios también por tenernos aquí en este día, queriendo expresar algo que llevamos dentro de un hombre que realmente fue y es un santo, el Padre Fantino. Y qué bueno que a través de este programa, Senderos de Santidad, se van dando también las pautas, las palabras necesarias para uno entender el significado profundo de lo que significa caminar en santidad. Y más que todo cuando hablamos de un hombre como este, el Padre Fantino, que desde que nació en una familia tan entregada de Dios, podríamos mirar en él de verdad que estaba ya caminando por senderos de santidad. Así es, Padre, y sobre todo lo importante es hablar del Padre Fantino. Cuando nosotros hablamos del Padre Fantino, inmediatamente nos llega en primer lugar a la mente y al corazón de un hombre santo, sin dudar de que el Padre Fantino fue una persona llena de fe, sobre todo de santidad. En todo su camino llevó una vida de santidad. Y podemos decir, Padre, que el Padre Fantino nació el 26 de mayo del año 1967 en Burgos, San Dalmacio. Es decir, que desde el nacimiento del Padre Fantino, sus padres, lo más interesante es que sus padres lo educaron en la fe. Todo lo que le enseñaron fue acerca de nuestra Iglesia Católica. Sí, Adelaine, es importante todo esto porque como tú ya una conocedora de la vida del Padre Fantino, un servidor también, miramos y nos damos cuenta que desde que el Padre Fantino nace en un hogar cristiano. Es importante el nacimiento de un niño, porque cuando tú andas en un ambiente de fe, tú vas asumiendo y los fulgores de santidad que recibe el Padre Fantino, los recibe precisamente de sus padres, su padre y su madre. Y qué interesante que inmediatamente es bautizado, como indicando, eso indica lo que había ya en el corazón de esta pareja de esposo, padre del Padre Fantino. Bueno, inmediatamente le bautizan, indicando, sobre todo, que era una familia cristiana, católica. Y eso nos deja entender que lo que uno asume, lo que uno bebe, es lo que uno después va a dar. Y cuando nace un niño en una familia que no es cristiana, que es una familia pagana o una familia no de fe, también eso es lo que bebe. Y eso es lo que da a entender el Padre Fantino durante toda la historia de su vida, qué es lo que da a entender que nació en una familia cristiana, que bebió las enseñanzas de una familia cristiana. Y eso se ve contigo y se ve conmigo. Por eso es, Adelaine, que los sacerdotes, las religiosas, cuando vienen al seminario, a una casa de formación, para ser religiosos sacerdotes, traen eso. Y un sacerdote y una religiosa nacen precisamente un 99%, nacen de una familia cristiana, de fe. Y eso es lo que pasa con el Padre Fantino. O sea, el Padre Fantino no puede expresar otra cosa sino lo que siente y lo que lleva adentro. Porque ¿cómo un hombre o una mujer va a decir, yo quiero ser sacerdote, quiero ser religiosa, si no conoce eso, si no sabe lo que es eso? Ahora, Padre Fantino, que nació de una familia de fe, de Eucaristía, una familia mariana,
que amaba profundamente a la Virgen María, que amaba la Eucaristía, eso es lo que ve, y eso es lo que va bebiendo, y por lo tanto, eso también lo da a conocer. Y vamos a mirar la historia del Padre Fantino, que durante toda la historia de su vida, precisamente, el programa se llama Sendero de Santidad, y durante toda la historia de su vida, por donde el Padre Fantino cruzó, dejó huellas de santidad, y ese es el sendero de santidad. Y qué bueno que este programa se llama Sendero de Santidad, porque va dando a conocer minuciosamente cuáles son los pasos para llegar a la vida de la santidad. Porque, Adelaide, la gente piensa que ser santo es difícil. Y eso es muy difícil. Claro, difícil para que el que no tiene dominio de voluntad. Tú, por ejemplo, lees la vida del Padre Fantino y te vas a dar cuenta que en la familia del Padre Fantino habían ya reseñas de una familia santa, porque hacían penitencia, hacían sacrificio, era una familia dadivosa, y ahí es que se alimenta una vocación. Dos cosas interesantes, padre, como usted decía, de la familia del Padre Fantino. Y es que dice en la biografía del Padre Fantino que los padres del Padre Fantino le tenían un gran temor a Dios. Y el Padre Fantino va observando todo esto. Y aparte de que ellos le enseñaron a sus hijos a dar el plato, padre, de Cristo, algo que nunca se me puede olvidar en el aspirante de cuando nosotros nos daban la vida del Padre Fantino, cómo los padres le enseñaban a él a dar el plato de Cristo, es decir, a coger en la puerta a las personas más necesitadas que llegaran, y cómo él también se tenía que portar bien para él poder dar el plato de Cristo. Dice que casi siempre él dio, padre, el plato de Cristo, porque como era un niño que desde niño vivió la santidad, es decir, que desde niño nació un santo. Sí, es interesante todo esto, cuando hablamos del plato de Cristo, una manera de la familia ir enseñando, que ojalá cada familia mire esto. Me encanta cuando uno va donde una familia que uno conoce, y tanta familia buena que uno conoce, y cocinan de más, y dicen, esto es para un peregrino que venga, para un necesitado que venga. Lo mismo del Padre Fantino, porque también en Italia había en aquel entonces muchos pobres, más por toda la guerra que habían cruzado, y había muchos pobres, y la familia del Padre Fantino siempre daban y dejaban un plato de comida para un necesitado. Y mira qué interesante, ¿quién era el que llevaba ese plato de comida? El que se portaba mejor. Y el Padre Fantino, pues muchas veces se ganó la gracia de poder llevar ese plato de comida al necesitado que se acercaba a tocar a la puerta diciendo que tenía hambre. Y yo me pongo a pensar, qué manera de educar, qué manera, porque en casa por lo mismo también, se hacía lo mismo también. Mi mamá siempre cocinaba, además decía, esto es para un peregrino que venga, pero mirar y decir, ¿quién de ustedes es el que le va a dar ese plato de comida al necesitado? El que se porte mejor, como indicando, la gracia llega a aquel que sabe portarse bien, que sabe obedecer. El Padre Fantino tuvo esa gracia grande, que desde pequeño miró, observó a sus padres. Por eso la familia es la primera escuela, y más que todo, yo siempre digo, la herencia, lo más grande que mi padre y mi madre me dejaron y dejaron a mi familia, no fue dinero, que si hubiera, bueno, no lo dijera yo, pero no fue dinero, no fue tierra, no fue objetos materiales, la herencia más grande fue la fe. El Padre Fantino, desde pequeño, observó la fe y el buen comportamiento cristiano de sus padres, cómo sus padres eran tan delicados al formarle a ellos, al educarle en la fe. Y yo creo que a veces papá, mamá, se preocupan tanto en darle a los niños una buena computadora, en regalarle en el cumpleaños, cuando son ricos, un carro, y lo están dañando. ¿Por qué no les regala una Biblia? ¿Por qué no le educa en la fe? Porque la fe, esa Biblia que tú le puedes regalar, le puede conducir por sendero de santidad. Le puede llevar a ese niño a ser santo. O más que todo, qué bueno sería que cuando, como yo veo también y felicito, cuando una muchacha cumple 15 años o un muchacho, primeramente va a la iglesia a dar gracias a Delaney, a dar gracias a Dios. Gracias a Dios, primero, antes de irse a una fiesta, va a una Eucaristía, comunicando, Dios es primero.
Y entonces la formación indica mucho. Hace tanta falta en la familia que aprendan a educarlo en la fe, que papá, que mamá, eduquen a ese niño en la fe, porque le pueden estar quitando la salvación a ese niño, le pueden estar quitando la herencia de la salvación con regalarle objetos, por ejemplo una computadora, un carro, un televisor, unos zapatos. Oye, dale a entender lo más importante, que unos zapatos se acaban, que una computadora se daña, que un carro se pone viejo. Sin embargo, la fe no se pone vieja, porque la fe te lleva precisamente a sendero de santidad y la fe te lleva a la vida eterna. Y qué interesante, Padre, cuando nuestros padres nos enseñan a nosotros y nos educan en la fe. Como decía usted, quizá no nos dejan un carro, no nos dejan riqueza, pero nos dejan la mayor riqueza, que es conocer a Dios, es amar los sacramentos dentro de nuestra iglesia, como también, Padre, lo hicieron los padres del Padre Fantino. Desde niño el Padre Fantino observó cómo sus padres le enseñaban el amor a los pobres y toda su vida él lo llevó, Padre, porque cómo él acogía a los pobres, cómo el Padre Fantino, en su inmenso amor de acoger a los pobres, él no se negaba, Padre, a aquella persona necesitaba que en cualquier momento, dice que quizá él estaba descansando, que rara vez lo hacía, casi el Padre Fantino no descansaba, y lo iban a buscar a visitar a un pobre, a una persona que estaba moribundo, y no le importaba, hermano, ir a diferentes lugares, porque él era una persona que llevaba a Cristo. Dice que su rostro se iluminaba cuando predicaba la palabra. Porque lo trae de la familia de Lenny. Y yo quiero sacar a relucir algo interesante de que viene de la familia. Antes de que pasemos por ahí, lo que tú hablas ahora es interesante. Pero mira, Delaney, es importante todo esto. Y vamos a ir mirando un poquito el recorrido de la vida del Padre Fantino. La familia, cuando ama mucho a Dios, no le importa que todos sus hijos sean sacerdotes, sean religiosas. Yo conozco familias que son 6 sacerdotes religiosas. En mi caso somos 2 sacerdotes. Conozco familias que tienen 3 sacerdotes. Interesante. Y los padres están contentos y los hermanos están contentos. Lo mismo sucedió con el Padre Fantino. Sus padres siempre quisieron una vida santa, no solamente para el Padre Fantino, sino para toda la familia, porque lo van conduciendo y lo van llevando por ese sendero de santidad. Lo van llevando. Tanto así, por ejemplo, Clarita, que era hermana del Padre Fantino, una expresión que a mí me marca mucho y me deja mucho que decir, y se ve que en ellos habían deseo de santidad, no solamente en el Padre Fantino, sino que en ellos habían hambre de Dios, deseo de santidad en los hermanos del Padre Fantino, en los padres del Padre Fantino. Y decía Clarita al Padre Fantino, cuando tú seas misionero, va a ir a otras tierras a llevar la palabra. Fíjate, Clarita fue primero profeta antes del Padre Fantino. Y el Padre Fantino fue un gran profeta, porque vamos a ver después que el Padre Fantino se adelantó al Vaticano II. Sin embargo, Clarita, la hermana del Padre Fantino, decía, cuando tú seas grande, irá a otras tierras a llevar la misión, a llevar el evangelio. ¿Qué significa todo esto? Ya Dios había puesto, se ve que Clarita era una mujer muy de Dios y que la familia era muy de Dios, porque nunca hubo ningún tipo de obstáculo para que el Padre Fantino fuera al seminario a ser sacerdote, lo contrario, lo fueron formando y lo fueron llevando, y con tanto gusto se desprendieron del Padre Fantino. Hoy, por ejemplo, Adelaine, te das cuenta que hay muchos padres que no quieren que sus hijos sean sacerdotes o que sean religiosas, le están quitando la santidad, le están quitando la gracia. Y cuando un hijo tiene vocación a ser sacerdote religiosa, no solamente le están quitando la santidad a ese hijo, sino también por ese hijo se pueden perder muchas almas, porque Dios a ti como religiosa, a mí como sacerdote, en nuestro camino nos ha puesto muchas almas para que nosotros seamos instrumentos de que esas almas se puedan salvar. Y entonces, con Clarita, que ya uno ve que ella tenía deseo de santidad y que era una profeta. Clarita fue una profeta, porque por ella ya Dios le dijo al Padre Fantino que iba a ir a otra tierra, y el Padre Fantino nunca pensara en eso. O sea, primero que el Padre Fantino, fíjate la gracia que es cuando Dios pone, y por eso es que en la familia, papá, mamá, los hermanos, no se opongan cuando un hijo o una hija quiere ser sacerdote o quiere ser religiosa, porque están creando esa gracia. El Padre Fantino, que se ordenó sacerdote en el 97, es interesante mirar, en el 96, interesante mirar cómo el Padre Fantino, cuando de inmediatamente se ordenó sacerdote, un poquito de tiempo en Italia y ya, ¿va a dónde? Va a Venezuela, con los paules,
a formar a seminaristas. Mira qué gracia tan grande. Pero yo quiero sacar ahí a relucir un hecho, Adelaide. Mira, el padre Fantino cuando estuvo en Venezuela, dice él que le entró mucha inquietud. O sea, ya el padre Fantino era un hombre tan de Dios. Teniendo apenas 2 años de sacerdote, le entró una gran inquietud de ir a la selva a evangelizar a los indígenas. Y dice que cuando se iba adentrando a la selva, cuando iba a evangelizar, le apareció uno para atacarle. Para atacarlo, Sí. como queriendo matarlo. Y dice que el padre Fantino se detuvo con una gracia tan grande a mirar a aquel pobre indígena. Porque el padre Fantino no lo miró con rabia, lo miró con amor. El amor convence, el amor vence, el amor transforma. Y dice que cuando el padre Fantino murió a que le iba a agredir, que se le iba allá encima a agredirlo, quién sabe si hasta matarlo, el padre Fantino se detuvo, se le quedó mirando con una gracia que venía del corazón, con un amor que venía del corazón. El amor, yo siempre he dicho, convence, el amor detiene, el amor transforma. Pero más que el amor, era lo que el padre Fantino llevaba adentro, llevaba la fuerza de Dios, llevaba el amor de Dios, y eso entonces permite que el indígena entonces salga y deje al padre Fantino seguir sus pasos. Su amor, padre, realmente como misionero desde ese momento. Dice que quizá el indígena en ese momento cuando le iba a atacar, él le mira con una mirada llena de amor. ¿Y qué hace? Se va, dice que el indígena se fue y lo dejó al padre Fantino en ese momento. Tocando también la parte que usted decía de muchos padres que se reservan sus hijos y no le dan la oportunidad de entregarse a Dios por completo. ¿Y usted sabe qué pasa, padre? Que luego se lamenta. Yo puedo decir de muchas personas que me han visto a mí, de mi comunidad donde yo vengo, que me felicitan y felicitan a mis padres porque me dieron la oportunidad de buscar la felicidad que buscar a Cristo, porque muchas veces buscamos felicidad pasajera, algo que por un momento te da la felicidad, luego se te va y ya, ¿qué te vas a quedar? Un carro te da felicidad, un celular te puede dar la felicidad, pero luego que se te daña o que tiene dificultad, ya ahí se fue la felicidad. Y muchas personas que querían ser religiosas o sacerdotes y hoy en día se están lamentando. ¿Por qué? Porque ya quizás se casaron, ya tienen sus hijos y realmente no son felices. Porque cuando Dios elige a alguien, Dios lo marca, como tantas veces usted lo ha dicho. Cuando Dios pone el sello, cuando Dios entre tantas personas te elige a ti para llevar su palabra, como eligió al padre Fantino, dejando su tierra, dejando su pueblo, dejando Italia, ya desde la palabra profética de su hermana Clarita, llevar la palabra de Dios hasta los confines de la tierra, ser un gran predicador, un gran pregonero de la palabra de Dios, como lo fue el padre Fantino. Con su rostro se iluminaba tan solo a la persona ver el padre Fantino. Y él no tenía que hablar mucho, padre, porque muchas veces pensamos que para llevar la palabra de Dios, para evangelizar, tenemos que hablar mucho y saber muchas cosas, saber mucha teología, ser muy sabio. El padre Fantino no era tan sabio, sí era sabio porque fue doctor en teología, pero quiero decirle, hermano, que tan solo mirar al padre Fantino, ya las personas quedaban evangelizados, porque el amor que este gran santo, el amor que este hombre de Dios llevaba, tan solo usted mirarle ya el rostro de las personas quedaba transformado. Es interesante, con eso quiero sacar a relucir a Leini lo que sucedía con el padre Fantino, eso son gracias grandes, son gracias que Dios da, y la da por la obediencia, la da por el conocimiento y la conciencia de Dios. Siempre en el seminario se me formó hablándome de la conciencia de misión. El padre Fantino tenía una conciencia profunda de misión. ¿Qué significa todo esto? El que tiene conciencia de misión es el hombre o la mujer que tiene siempre abierto el oído del corazón. El padre Fantino siempre tenía abierto el oído del corazón. ¿Por qué digo esto? Porque inmediatamente en Venezuela el padre Fantino sintió el deseo profundo de venir a América. ¿Y por qué? Precisamente por la conciencia de misión y porque era un hombre que tenía siempre abierto los oídos del corazón. Y dice que el padre Fantino salió a México. Oye, el padre Fantino salió a México, desde Venezuela salió a México. Y dice la dice la historia, que cuando salió a México, bueno, de Venezuela a Curazao solamente es un corto trayecto. El padre Fantino, como venía en barco hacia acá,
hizo parada en Curazao. En Curazao se lo encontraron dos exiliados políticos en tiempo de Ulises Heró, que todavía estaba gobernando, sí, porque Ulises Heró termina en el 99 su gobierno, 1899. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice que estos exiliados políticos vieron al padre Fantino, hablaron y le decía que iba a México, a llevar la palabra, a evangelizar. Dicen ellos, pero ¿por qué no viene a mi país? Porque en mi país también necesitamos sacerdotes, y si te llevamos donde el arzobispo, él te va a dar paso. Entonces el padre Fantino se emocionó y vino. Pero ¿por qué digo la conciencia de misión? Porque el padre Fantino entendió, yo supongo que lo que tuvo él que orar para tomar esta decisión, entendió que Dios lo estaba llamando a venir a la República Dominicana a través de estos dos exiliados políticos. Y cuando llega a República Dominicana, que ya el arzobispo le da el paso, comienza a trabajar ahí en San Francisco de Macorís. Y es interesante, ya a los 6 meses, cuando ya el padre Luciani, ahí en San Francisco de Macorís, viene donde el obispo y le habla, le dice lo importante de este hombre para formar futuro sacerdote. Le dice que no, es un buen, decía él, es un buen, ¿cómo es la palabra? Es un buen, bueno, no recuerdo bien la palabra, la cuestión es que le habló bien del padre Fantino y le dice, no lo deje ir, es un buen prospecto para formar sacerdote, lo trae aquí a la capital. Y no quieras tú saber, Adelaine, la fama que cobró el padre Fantino, tanto en el seminario como también en la parroquia donde él trabajaba, con lo que fue que toda su vida llevó la devoción a San Antonio de Padua, la llevó en la convención en San Pedro de Macorís, la llevó en la capital, en Montecristi, donde fue también, y la trajo aquí a La Vega, donde fue inmensamente la devoción de San Antonio de Padua. Todo esto ayuda, todo esto ayuda. Yo creo entonces, Adelaine, que es interesante aprender a escuchar a Dios. Cuando escuchamos a Dios, pasan cosas tan hermosas. Dios va conduciendo a uno. Yo siempre digo, un hombre o una mujer de Dios siempre tiene que hablar con Dios, pedirle a Dios. Cuando va a tomar cualquier tipo de decisión, debe aprender a hablar con Dios. Hay mucho fracaso en la vida nuestra porque no hablamos con Dios, porque no oramos, más que todo porque tomamos la decisión sin contar con Dios. El padre Fantino fue uno profundamente de oración. Y tú decías, hermosamente tú decías, que cuando el padre Fantino predicaba, su rostro resplandecía. Déjame decirte algo, Adelaine. Algo interesante se dice en la historia, que el padre Fantino todos los días duraba 2 horas antes de acostarse de rodillas. Tenía un pequeño reclinatorio en su habitación y duraba antes de acostarse 2 horas de rodillas orando. Pero además de eso, se levantaba muy temprano a orar. Y ya 1 hora antes de la Eucaristía estaba en la iglesia, sabiendo que ya en su casa tenía su tiempo mozo de oración, más que todo cuando va a la Eucaristía. Y la gente le esperaba, porque veían en Padre Fantino un gran santo, un gran hombre de Dios. Y la historia nos dice y nos atestigua que en la sacristía, por ejemplo, en el Santo Cerro, cuando iba a la Eucaristía, se arrodillaba delante del cuadro de la Virgen María. Un cuadro, una imagen. Tanta gente que habla mal de una imagen, tanta gente que critica una imagen. Y el padre Fantino se arrodillaba ante una imagen y le oraba, porque no era la imagen, era la devoción, era la fe que él tenía, la manera de cómo oraba, se arrodillaba y con razón. Cuando este hombre se paraba a predicar en el púlpito, dice su rostro se iluminaba, la gente veía que no era un hombre cualquiera, veía detrás de él a un santo, veía a Jesucristo. Y cuando iba a tomar la comunión, Adelaine, cuando iba a distribuir la comunión, por eso tantas veces el padre Fantino decía a muchos que iban en pecado a tomar la comunión, decía, tú no puedes tomar la comunión, tú estás en pecado mortal. Incluso en una ocasión dijo una persona, sí padre, yo me confesé, le dijo él, ¿se equivocó tu confesor o te equivocaste tú? Y la persona como que reaccionó, salió de la fila y se confesó. Y cuando se confesó,
que volvió días después a tomar la comunión, decía él, ahora sí tú puedes tomar la comunión. ¿Por qué pasa todo esto? La visión profética del Padre Fantino rompe los parámetros que nosotros podríamos expresar y conocer. El Padre Fantino tenía una expresión profética muy grande. Sencillamente, esto viene de su oración. Y por eso, cuando el Padre Fantino hablaba, algo transmitía. Cuando él predicaba, algo transmitía. Y la gente, cuando veía al Padre Fantino, veía un santo, veía lo que realmente él expresaba. Cuando hay un corazón sucio, no sale en fulgor de santidad. Cuando hay un corazón manchado por el pecado, no sale el resplandor de santidad. Cuando hay un corazón falto de Dios o separado de Dios, no salen palabras de santidad. El Padre Fantino, cuando miraba con mirada de santo. Cuando el Padre Fantino hablaba con palabras de santo. Cuando el Padre Fantino caminaba, daba paso de santos. Por eso el Padre Fantino, cada vez que alguien le veía a un santo, y veía a un hombre de Dios, un profeta de Dios. Y entonces, hoy tenemos tantas cosas que decir de este hombre, que realmente yo, cuando escribía el libro que escribí del Padre Fantino, que pienso seguir escribiendo del Padre Fantino, yo decía, el Padre Fantino tenía la resiedumbre de espíritu de Santo Cura de Ars, la santidad de San Antonio de Padua y la pobreza de San Francisco de Asís. Todo esto indica que el Padre Fantino tenía tal grado de santidad como un santo de esto. De verdad que si la iglesia, vuelvo y repito, conociera el grado de santidad de este hombre, la iglesia diera más énfasis a la vida de este hombre santo, el santo del Santo Cerro llamado el Padre Fantino. Así es, Padre, como se decía, cuando una persona es santa o está detrás de los pasos de la santidad, busca las cosas que le agradan a Dios, busca las cosas santas, como él era tan devoto del San Antonio de Padua, porque cuando él daba a conocer la devoción a San Antonio de Padua, que se hizo muy conocida, fue con el Padre Fantino, y también a la Virgen María, bajo la advocación de la Inmaculada Concepción, como él también la amaba, pero aún su devoción, también cuando estaba en el Santo Cerro, a Nuestra Señora de la Mercedes también, como se decía, él se arrodillaba, no indicando que quizá una imagen, un cuadro, sino viendo que en ese cuadro estaba la Madre de Dios, su madre, esa madre que en muchos momentos le acogió, esa madre que le consoló, esa madre que le ayudó a llegar a la santidad, esa madre que en todo su caminar, en todo su proyecto de vida, en su misión, estuvo con él, nunca le dejó solo. Yo siempre he creído, Adelaine, que la Santísima Virgen María, en los que queremos ser santos, ha de ocupar un lugar muy grande, porque la Virgen María es dadora de santidad, forjadora de santos, y la Santísima Virgen María siempre lleva y tiene presente a aquellos que de una manera muy especial se abren a ella. Yo veo en el Padre Fantino un hombre inmensamente santo, un hombre inmensamente mariano. Yo, Padre Cielo, tiene el rosario con el que el Padre Fantino rezaba. Yo tengo en mis manos ese rosario restaurado con el que el Padre Fantino oraba y con el que el Padre Fantino llegaba tan lejos a través de la Santísima Virgen María. Y el Padre Fantino, yo hablaba de cómo oraba cuando iba a una Eucaristía, porque el Padre Fantino entendió que él no podía caminar sin la Santísima Virgen María. Y la gente lo comenta, la gente lo dice. La Virgen María ocupa un lugar y tiene que ser así, especial. Por eso siempre, cuando vemos un gran hombre santo o una gran mujer santo, vemos en esa persona una gran persona mariana. En el Padre Fantino vemos un gran hombre mariano. La vida de la Virgen María en un hombre o una mujer antecede y prepara el camino como una antesala para llegar a la santidad y para llegar hasta Jesús, que es el papel de la Virgen María, hacer que ese hombre o esa mujer lleguen hasta Jesucristo. Y fíjate, cuando miramos esto en el Padre Fantino, estamos mirando a un hombre delicado con la Virgen María. Con la Virgen María hay que ser delicado, porque la Virgen María es delicada
muy delicada también con nosotros y los que estamos en este camino. El Padre Fantino, que fue un hombre que nunca dejó de rezar el Santo Rosario, que siempre cuando iba por los caminos, es interesante mirar, cuando iba por los caminos, además de que llevaba su liturgia de las horas y que se paraba en el camino y debajo de un árbol, hacía su liturgia de las horas cuando no podía hacerlo en la casa, el Padre Fantino andaba con su rosario, rezando su rosario constantemente, y no dejaba de rezar su rosario diario y constantemente. Todo esto como que le va preparando a la Eucaristía. Es interesante, interesante, porque la Virgen María es la vida eucarística. Y cuando nosotros caminamos, cuando hacemos obra, cuando estamos en los medios en todo tipo de espacio, tenemos que ser hombres o mujeres eucarísticos. El Padre Fantino fue un hombre eucarístico. Desde que llegaba el día, ya, como que él asumía la Eucaristía para todo el día, porque era una manera de ir preparando la Eucaristía con la Virgen María. Ahora, fíjate, hablamos de Padre Fantino como un hombre eucarístico, un hombre mariano, pero hay que mirar lo que significó la confesión en el Padre Fantino. ¿Por qué la gente le buscaba tanto a él para confesarse? Quizás tenía tanta gente. El Padre Fantino, yo creo que más que todo murió de cansancio. Más que todo el Padre Fantino murió de cansancio. Porque cuando un hombre es muy de Dios, no le importa el cansancio. Que las almas en mí descansen, que en mi cansancio descanse a los demás. Era la meta del Padre Fantino. Y por lo que la gente buscaba al Padre Fantino era por esa hambre de Dios, tanta hambre de Dios. Y veían en el Padre Fantino que era un hombre que por su palabra, por su cuidado, por las almas, su manera de ser, las almas descansaban en él y las almas se confesaban con él. Multitudes antes de llegar a la iglesia ya esperaban al Padre Fantino. Pero un detalle que quiero sacar a relucir de la ley es cómo el Padre Fantino, en su manera de predicar el Evangelio, era delicado con los enfermos. Y dice que muchas fueron las veces que el Padre Fantino llegaba a casa de un enfermo sin avisarle. Lo confesaba, morían, otra vez lo confesaban, vivían, pero otras tantas veces, antes del Padre Fantino llegar, ya el enfermo había muerto. Y dice que el Padre Fantino lo llamaba 3 veces por su nombre, volvía otra vez, lo confesaba, al confesarle, le daba la Eucaristía y la extremaunción, o sea, el óleo de los enfermos, la extremaunción, le daba la comunión, morían. Otros también, además de que lo confesaban, quedaban vivían. Es interesante mirar a este hombre. Yo a veces me pongo a pensar en ese poder que tenía el Padre Fantino para dar a conocer a Dios a todos los niveles, que hasta los muertos respondían. Realmente, Padre, cuando un hombre, una mujer es de Dios, puede hacer cosas tan maravillosas como la hacía el Padre Fantino, porque realmente vive en él la palabra del apóstol San Pablo. Ya no era él quien vivía, era el mismo Cristo quien vivía con él. Ya toda su vida, todo su caminar. No, era una persona que no descansaba, como decíamos nosotros ahorita. Duraba horas en el confesionario, confesionando, las personas que venían confesionando. Llegaban las personas a confesarse con el Padre Fantino, pero no veían el Padre Fantino, sino que veían el mismo Cristo a través del sacerdote. Cuando uno va a la confesión, ya no está el sacerdote, es el mismo Cristo, en presencia de Cristo es el sacerdote. Cuando usted se va a confesar, eso hacían muchas personas, caminaban diferentes lugares, Padre, porque dice que cuando él lo cambiaban de misión, cuando estaba, por ejemplo, en San Francisco, cuando iba a Montecristi, muchas personas le seguían, pero le seguían porque él le llevaba a Cristo, porque muchas veces tenemos que seguir a quien nos lleva a Cristo. Si alguien te aparta de Cristo, debemos apartarnos de esa persona, pero no seguían la persona del Padre Fantino, sino a Cristo, quien andaba con el Padre Fantino, que era Jesús y la Santísima Virgen María. Y muchos de otros lugares venían a confesarse con el Padre Fantino, venían a buscar la presencia de Jesús detrás de él. Sí, el Padre Fantino era como un faro de luz, era un faro de luz. La gente lo buscaba de todas partes, por eso lo pidieron de aquí a La Vega, cuando se enteraron el valor
lo que había en el Padre Fantino, la gente distinguida de aquí de La Vega, bueno, se reunió y pidió al arzobispo que le mandaron carta, y le mandaron carta al Padre Fantino a Montecristi, que lo necesitaban aquí para que fundara precisamente un colegio, y para que de aquí, y fue interesante, porque La Vega como centro de formación con el Padre Fantino, fue también en la formación un faro de luz, y el Padre Fantino era como un rayo de luz, que de todas partes la gente venía a buscar orientación, a confesarse. Todavía no nos explicamos, y son de lo que los obispos también se explican, qué manera de enseñar tiene el Padre Fantino, que los fulgores de santidad, pero los fulgores de su formación a nivel pastoral, catequética, a nivel educacional, todavía la gente se dice, caramba, cómo este hombre formaba, y cómo tenía tanto, y cómo hacía tantas cosas, si era un solo hombre. Y porque conocemos al Padre Fantino, que de aquí de La Vega se trasladaba a Jarabacoa, a Constanza, a Bonao, a Salcedo, a Jarabacoa. Oye, tuvo el Padre Fantino, y en caballo, era en caballo que andaba el pobre Padre Fantino. Es interesante. Bueno, a Constanza se iría quizás en vehículo, pero ¿cómo en aquel tiempo vehículo? Es interesante mirar cómo este hombre daba para tanto. Claro, no dormía. E incluso Adelaide, el Padre Fantino era un hombre tan de Dios. Además de la conciencia de misión que tenía, el Padre Fantino era un contemplativo en la acción. Un contemplativo en la acción. Además de ser un contemplativo en la oración, era un contemplativo en la acción. ¿Qué significa todo esto? Que donde quiera que el Padre Fantino iba, era un hombre profundamente conectado a Dios a través de la misión. Contemplaba a Dios a través de la misión. Y eso le lleva a él entonces a que no solamente era un gran preocupado por la catequesis, por los alumnos, por los necesitados en el sacramento de la confesión, sino también era un preocupado con los hambrientos, un preocupado con aquellos, hasta con los presos, porque en una ocasión se dice que el Padre Fantino había un muchacho, un joven, en aquel tiempo era tan peligroso, bueno, cualquier situación, que aquel muchacho dice que hizo como que una bomba casera, y lo agarraron por una bomba casera en aquel tiempo, imagínate. Lo llevaron a San Cristóbal preso y que lo iban a matar en San Cristóbal. Y dice que el Padre Fantino, tenía el Padre Fantino el don de bilocación. Además de que tenía el don de levitación, pues tenía el don de bilocación, es decir, estar en dos lugares a la vez. Y dice que el Padre Fantino en una ocasión, cuando iban a matar a ese joven en San Cristóbal, el Padre Fantino se le apareció. Él que lloraba porque lo iban a matar, el Padre Fantino se le apareció y le dijo, no te preocupes, que mañana tú te vayas a este lugar. Y dice que se alarmó, pero por la mañana temprano entró un guardia a su calabozo, a su celda, y le dijo, ven, sal, tú estás libre. Lo dejaron libre. Entonces, el muchacho que viene a dar la gracia, y le dice a la señora que cocinaba con el Padre Fantino, que él quería ver al Padre Fantino para dar la gracia, porque fue anoche allá a San Cristóbal. Y decía, no, el Padre Fantino no ha salido de aquí. Entonces, no ha salido de aquí, ahí se confirmó el don de bilocación del Padre Fantino. Entonces, cuando entró a dar la gracia al Padre Fantino, dijo, tranquilo hijo, vete en paz. Fíjate, el don de bilocación. Qué gracia tan grande. A veces yo me explico cuánta manera de nosotros ser santos y desperdiciamos todo esto. Padre Fantino, un gran ejemplo en la sociedad dominicana, en la Iglesia Universal. Sí decimos que cuando hay un santo, porque San Francisco de Asís, ni San Antonio de Padua, ni Santa Teresa llegaron a la República Dominicana, sin embargo, son ejemplos para nosotros. El Padre Fantino, cuando sea reconocido en los altares, será también un ejemplo para toda la Iglesia Universal. Y también, Padre, sacar a reducir un poquito su vida de sacrificio. Como el Padre Fantino dormía, nos dicen las personas que conocieron al Padre Fantino, en una piedra, Padre. Como el santo, todo lo que hace, lo hace por Dios, todo lo que hace, su vida de sacrificio es por Cristo. Como él también se trasladaba a diferentes lugares en un burro, sin buscar cosas cómodas, como la persona santa. En todo lo que llevan, todo lo que ven lo lleva a Cristo. Nada le aparta de Dios.
en todo van llevando su vida a Cristo. Cuando hablamos de la vida de sacrificio, hablamos de la vida de pobreza. San Francisco de Asís fue un hombre, dice la historia, el hombre más grande en 1000 años ha sido San Francisco de Asís. Padre Fantino fue un gran imitador de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís cuenta la historia, dice la iglesia, que ha sido el hombre que más se ha aparecido a Jesucristo, el que más se parece a Jesús, es San Francisco de Asís. Padre Fantino fue un gran admirador de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís fue un hombre de sacrificio, de penitencia, de ayuno, lo mismo que también el Padre Fantino. En 1921, el Padre Fantino toma el hábito de San Francisco de Asís. Y si miramos, solamente hay una foto, conservamos una sola foto del Padre Fantino. Hasta ahora, hasta que no se descubra algunas más, pero hasta ahora hemos descubierto una sola foto del Padre Fantino y la sacó por necesidad para la cédula. Miramos por ejemplo el hábito de San Francisco de Asís. Si miramos un poquito y acercamos la cámara, vamos a dar cuenta que el Padre Fantino su hábito está como remendado. Ve, está remendado, era un hábito sumamente pobre. Este hábito, el Padre Fantino lo tomó en 1921, porque era un hombre que admiraba tanto a San Francisco de Asís, que quiso asumir la misión al estilo de San Francisco de Asís. Entonces, el hábito, lo único que tenía era este hábito. No tenía dos hábitos, todos rotos. Si contemplamos y miramos, todo el hábito está cosido, está remendado, como indicando, caramba, qué pobreza de este hombre. Pero más que todo, el Padre Fantino, que vivió una vida pobre, decía que para llevar también a similitud esta vida de pobreza, usaba como cabecera una piedra, como indicando la vida de Jesucristo. No tengo dónde reclinar mi cabeza. ¿Y qué? ¿Dónde? Una piedra, como indicando, piedra de donde quiera. Piedra hay donde quiera. Una almohada cuesta dinero. Una almohada acomoda la cabeza, acomoda el cuerpo. Francisco de Asís, Fantino, para no dormir mucho y para no amañar el cuerpo, dormía con una piedra en la cabecera. Fíjense ustedes, ¿quién puede dormir con una piedra en la cabecera? Es difícil. Inténtalo si quiere. Y ya verás que no podrá durar una hora con una piedra en la cabecera. El Padre Fantino fue toda su vida. Y además el Padre Fantino no tenía una cama, dormía en el suelo, como una manera de sacrificar al cuerpo, como una manera de darle al cuerpo realmente el sufrimiento para que el alma se alimentara. Pero además de eso, el Padre Fantino era un hombre muy sacrificado en la manera de alimentarse. Yo creo que el Padre Fantino, decía al principio, al Padre Fantino murió sobre todo por cansancio, por debilidad. Y vamos a ver al Padre Fantino en los últimos años ya débil, acabado, porque un hombre que tenía poca alimentación. Lo que llegaba a él, lo regalaba, lo daba. Y todo esto como que nos hace entender a nosotros que para llegar a ser grande en la fe, en el espíritu, hay que sacrificar el cuerpo. El cuerpo es medio de santificación como medio también de perdición. Es medio de santificación cuando hay penitencia, cuando hay ayuno, cuando hay sacrificio, cuando sacrificamos la carne, dejando de comer cosas lujosas, cosas que acomodan al cuerpo. Y entonces es medio de perdición cuando tú le das al cuerpo todo lo que el cuerpo quiere. El cuerpo quiere cama buena, comodidad, comida. Eso hace realmente que el cuerpo sienta necesidad de comodidad. Así que yo creo que el Padre Fantino, vemos en él una vida santa, un hombre profundamente de Dios. Pero sin dudar alguna, el Padre Fantino fue un gran santo para nuestra iglesia dominicana. Y vamos nosotros a orar, vamos a ponernos todos en oración para que un día podamos nosotros ver glorificado el Padre Fantino, elevado en los altares, a ese gran santo, a este apóstol de las almas, a este misionero de Dios, este hombre de Dios. Me encanta esa palabra que tú hablas, de apóstol de las almas, del Padre Fantino, que es señalada también por Gallego, el gran biógrafo del Padre Fantino, que además fue Gallego, fue director espiritual del Padre Fantino. Y el Padre Fantino se trasladaba ahí a la confesión, a Montecristi, donde está el Padre Gallego,
que parece que fue compañero de él y conoció bastante bien al padre Fantino, por eso es el gran biógrafo del padre Fantino. Ahora, mirar al padre Fantino como un misionero, como tú lo señalas, hay que ver, mirar al padre Fantino un gran misionero, un gran hombre bien visto por las almas, por el pueblo, por los estratos sociales, pero mirar al padre Fantino, lo que significó y lo que significa para el clero, la República Dominicana. Fíjate, Monseñor Moya, él decía, es uno de lo que indica que qué tipo de enseñanza usaba el padre Fantino para que hoy sus enseñanzas sigan corriendo por las calles y caminos, por las ciudades y los campos de República Dominicana, pero más que todo en el Cibao. El Cibao es la tierra, decimos nosotros, donde emana leche y miel a nivel de vocaciones. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué el Cibao? Porque por aquí estas tierras fueron regadas, bañadas por las enseñanzas de este hombre santo, el padre Fantino. Y la mayoría de los obispos son del Cibao, donde estuvo el padre Fantino. La mayoría de los sacerdotes son del Cibao. Por ejemplo, La Vega es donde más sacerdotes y más vocaciones tenemos, porque La Vega fue la sede del padre Fantino. El padre Fantino llegó en 1903 aquí en La Vega. Desde aquí, La Vega, que desde aquí sube el Santo Cerro, bueno, se trasladó a Bonao, de aquí iba a Bonao, de aquí fue a Macorís, de aquí estuvo en Salcedo, Jarabacoa, Constanza, pero fue en La Vega, eso sí es de La Vega. Y las enseñanzas del padre Fantino siguen aún llegando, siguen llegando. Bueno, yo soy hijo del padre Fantino, yo estoy a los pies de la Virgen de las Mercedes, bañado, por eso amo tanto al padre Fantino, respeto tanto y admiro la vida del padre Fantino, porque el padre Fantino fue un hombre de enseñanzas, un hombre de historia, un hombre de reseñas, un hombre de altura. Y hablar del padre Fantino como apóstol de las almas, no hay que decir solamente que fue apóstol de un pueblo, de unos necesitados que se acercaron a él para confesarse, de unos enfermos que fueron de él para encontrar alivio a su alma, o de unos que fueron allí a encontrar la paz en su corazón a través de una confesión, sino que el padre Fantino también fue apóstol del clero dominicano. Así lo señalo yo como apóstol de la Iglesia Dominicana y apóstol del clero de República Dominicana, porque sus resplandores de enseñanza de fe en el clero aún sigue todavía llegando a nosotros. Y son muchos los hombres y mujeres que deben su vocación al padre Fantino. Nosotros cuando leemos la historia del padre Fantino, leemos a un hombre profundamente de Dios, a un hombre que vivió anclado en el más allá, pero anclado también aquí en la tierra. Un hombre que tenía esa conexión tan fina y delicada con Dios, porque supo descubrir a través de la finura del espíritu y a través de la delicadeza en la comunión con Dios, supo descubrir realmente lo que Dios tenía para él. Hoy, indudablemente, que la Iglesia Dominicana ha de colocar al padre Fantino en un estandarte, colocarlo ahí en lo más alto de la santidad de la Iglesia, no solamente de la República Dominicana, sino de la Iglesia Universal. Cuando hablamos del padre Fantino, hablamos de un hombre que supo diseñar para el futuro de la Iglesia caminos, senderos, un hombre que supo mirar más allá de lo que mira un hombre normal, de lo que mira un hombre sencillamente que ora, padre Fantino miró mucho más allá. Y miramos entonces en el padre Fantino a un hombre que supo descubrir lo que había en el corazón de Dios para el pueblo dominicano, la Iglesia Dominicana, pero también para toda la Iglesia Universal. Así que hoy el padre Fantino, por supuesto, con su reseña histórica, con su reseña de fe, con su herencia en el amor, sigue dando a entender que la Iglesia Dominicana, que la Iglesia Universal sigue siendo perfumada por los loores de santidad de este hombre, que desde la santidad hoy sigue llevando tantas almas a Dios. Así es, Padre. En el nombre del Padre Fantino tenemos hoy en día calles, hospitales, tantas cosas que llevan el nombre de este gran santo, nuestra congregación fundada por usted, laicos y tantas cosas que tienen el nombre del Padre Fantino, de este gran santo, apóstol de la Iglesia Dominicana, que hoy en día nosotros los recordamos. Y cuando hablamos del Padre Fantino, nuestros corazones se llenan de amor y de alegría, y también el anhelo de
cada uno de nosotros ser santo, imitar la vida de este gran santo, poder decir, si el Padre Fantino fue santo, también nosotros podemos llegar a ser santos, imitando cada una de esas virtudes, el amor a Jesús a través de la Santísima Virgen María, el amor a la Eucaristía como Él lo vivió, el amor que Él tenía a los pobres, amando en cada pobre, viendo en cada pobre el mismo Cristo. Así que también nosotros podemos llegar a ser santos como llegó el Padre Fantino. Padre, agradeciéndole a usted por este momento, compartir con cada uno de nosotros lo que es la vida del Padre Fantino, tantas cosas maravillosas que en el día de hoy hemos escuchado y tantas cosas que hizo el Padre Fantino. Así que muchísimas gracias a usted por compartir con nosotros. Gracias a ti por invitarme, gracias a tantos que siguen este programa tan delicado, Sendero de Santidad, como indicando, tú puedes ser santo, nosotros podemos ser santos, siempre y cuando podamos descubrir de verdad con delicadeza lo que Dios nos tiene. Dios te siga bendiciendo y gracias, Adelaine, a ti por invitar a este programa. Muchas gracias. Gracias, mis queridos hermanos, a cada uno de ustedes por mantener la sintonía con nosotros. Recuerden, la santidad es para todos, la santidad ha de ser nuestra meta. Bendiciones para todos. Senderos de Santidad.